El gran problema es cuando las preguntas tienen respuestas y no sabemos qué responder. Por eso en esta tarde yo quiero hablarles acerca de la respuesta que libera, la reacción que libera, las respuestas a frente a preguntas y a circunstancias que se paran frente a nuestras vidas y que es mentira que no tienen respuesta, que en Dios tienen respuesta, que en la palabra tienen respuesta y que cuando nosotros respondemos o cuando nosotros reaccionamos conforme a la palabra, esas preguntas se desvanecen, esas preguntas o esas situaciones frente a nuestros ojos se van. Y es interesante porque Jesús en determinado momento, hace un tiempo atrás le compartí de esto, le dijo a los religiosos que su gran problema era la ignorancia, porque no tenían respuesta, no sabían interpretar ciertas cosas, pero no todas. Y entonces Jesús le dijo, ustedes erran ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Quiere decir que en la misma proporción que se ignore las Escrituras, se ignorará el poder de Dios. Cuando yo veo a esta muchachada tan linda, que responde con argumentos sólidos. Ayer lo escuchaba a Lucas hablar del corazón de David. Cuando el problema no era la instrucción que había recibido, sino su corazón. Qué impresionante es saber que tenemos respuesta. Jesús le dice a Nicodemo, ¿cómo vos siendo maestro no sabés qué responder? O sea que lo peor que nos podría pasar es frente a la adversidad, frente a las preguntas que nos enfrentan los desafíos enormes que tenemos por delante, no tener respuesta. Pero nosotros en Dios tenemos respuestas. Y esa respuesta, cuando la damos de acuerdo a la palabra y de acuerdo a la experiencia que estamos viviendo, todo argumento, los argumentos que muchas veces el mismo enemigo nos plantea, se desvanecen frente a nuestros ojos. Dice la Biblia y nos cuenta que los religiosos buscaban ocasión contra Jesús y lo tentaban con preguntas. Lo tentaban con preguntas para buscar en qué acusarlo. Pero dice que Jesús lo silenciaba a través de su respuesta. Y una vez que lo silenciaba, liberaba la situación. Dice la Biblia que los acechaba. Y dice que iban tramando preguntas difíciles para ver en qué lo podían acusar. Yo creo que frente a todo lo que nos está pasando, esta pandemia, la situación tan crítica que nos toca vivir en estos tiempos, es un desafío frente a nuestros ojos que si damos con la respuesta correcta, si damos con la reacción correcta, entonces el enemigo no tendrá otra opción que huir frente a nuestros ojos. La adversidad no tendrá otra alternativa que irse de adelante de tu camino. Porque ahí vas a estar parado en la respuesta correcta, en la reacción correcta. Quiere decir que tu verdadero problema no es el problema. Tu verdadero problema puede ser o no la reacción correcta. Es por eso que el libro de Proverbios, en el capítulo 15, verso 23, dice, la palabra a tiempo, ¿cuán buena es? La Nueva Traducción Viviente dice que a todo el mundo le gusta una respuesta apropiada. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. Hay cosas que no se pueden decir en determinados momentos, pero hay cosas que se deben decir en determinadas ocasiones. Por eso dice que Jesús le decía la palabra que les enseñaba conforme a lo que podían oír. Y dice que a sus discípulos les decía, a ellos por ahora les hablo en parábolas, porque no pueden llevar lo que les quiero enseñar, pero a ustedes les hablo en profundidad. Y en determinado momento inclusive a sus propios discípulos les dijo, hay muchas cosas que les tengo que compartir, pero todavía no la pueden sobrellevar. La palabra dicha a tiempo, cuán buena es. No hay peor cosa que reaccionar mal o hablar mal.
El libro de Proverbios en el capítulo 25, verso 11 dice: manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Quiere decir, y quiero que me prestes atención, porque estoy echando fundamento, que dependiendo tu respuesta y tu reacción, terminás con el problema o sencillamente empezás con él. Quiere decir que si tu reacción es correcta, si tu respuesta es correcta, o terminás definitivamente con el problema o comenzás con él. Muchas veces Jesús a los religiosos los dejaba dando vueltas como un trompo con la respuesta. Venían a provocarlo, a tentarlo, pero el argumento de Jesús era tan sólido, la respuesta, la reacción de Jesús era tan contundente que el enemigo no tenía otra alternativa que huir. A los 12 años, Jesús ya sorprendía a los doctores de la ley. Permítame decirle que esa frase nosotros la leemos muy fácil, pero es mucho más profunda de lo que nos imaginamos. Eran hombres que investigaban, estudiaban la palabra. Eran hombres que tenían letra, que sabían de la letra de la ley y de las interpretaciones de la ley. Dice la Biblia que a los 12 años, los padres de Jesús por 3 días buscándolo no lo podían encontrar hasta que lo encontraron en el templo de Dios sentado con los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Satanás no es tan inteligente como se lo plantea. La adversidad no es tan grande como la estamos planteando. ¿Por qué? Porque en Dios hay cada una de las respuestas que buscamos. Y cuando nosotros encontramos la respuesta en Dios, no hay adversidad, no hay demonio, no hay problema que no tenga salida. Tuve el privilegio en esta semana de poder comenzar por segunda vez consecutiva la Convención Mundial de los Empresarios Cristianos alrededor del mundo, traducido a más de 70 países, a 5 idiomas. Y entonces yo le decía que una de las razones por las cuales la adversidad tiene que ser derrotada es para dejar un legado a las nuevas generaciones. Y eso tiene que ver con el enorme desafío de dejarle a las generaciones que vienen un estamento, un camino marcado diciéndole que en determinado momento tuvimos un gran impedimento, pero lo pudimos vencer. Tuve el enorme privilegio de poder levantarme de una gran crisis y poder enseñarle a mis hijos que se pueden, y si Dios me lo permite, tendré el enorme privilegio de también poder sentar a mis nietos a contarle que no hay adversidad de la que no te puedas levantar, que no hay problema del que no lo puedas solucionar de la mano de Dios. Jesús daba una respuesta tan categórica, un contenido tan fundamentado, que la adversidad no tenía otra alternativa que desaparecer frente a sus ojos. Responder es contestar, satisfacer lo que se pregunta o se propone. Responder es satisfacer el argumento, la duda, la dificultad o la demanda. Entonces a mí me gustaría en esta noche, juntos, poder vivir la experiencia de Jesús. Cómo Jesús, a punto de comenzar su ministerio, su obra máxima, va a vivir una experiencia que a nosotros nos tiene que marcar de cómo nosotros nos podemos parar frente a la adversidad y cómo nuestra respuesta, nuestra reacción nos va a liberar. Ahí está la llave, amigo. Ahí está la llave de la puerta que se abre. El Evangelio de Lucas también está en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos. Jesús nos habla de lo que todos conocemos como la tentación de Jesús. En el capítulo 4 de Marcos, en primer lugar, yo quiero marcarles una serie de acontecimientos que van a suceder. Y lo primero que le quiero decir, o lo primero que quiero que tomen nota, es que los problemas se enfrentan. No somos de los que guardamos la basura bajo la alfombra. No podemos huir todo el tiempo
de los problemas y ignorar que están ahí frente a nuestros ojos. Uno de los grandes problemas que tenemos es que nos cuesta mucho enfrentar nuestros propios desafíos. La adversidad está frente a nuestros ojos y la pregunta en esta noche es si querés terminar definitivamente con el problema o resignarte a convivir con él. Durante mucho tiempo tuve miedo de enfrentar mis propios desafíos. Es como que saber que ahí hay un problema y tratar de enfrentarlo es lo que más me genera estrés. Si usted conocería mi oficina de trabajo, se daría cuenta, los muchachos que trabajan conmigo me dicen que tengo un TOC, y puede ser que así lo sea. Yo no puedo ver papeles sobre mi escritorio. Y a veces cuando me iba de viaje a dar conferencias o volvía de vacaciones, a mi socio le encanta llenarme el escritorio de papeles, porque él sabe que cada papel sobre mi escritorio significa un problema que no resolví. Empiezo muy tempranito y ahí por las 6 menos cuarto de la mañana estoy sentado en mi escritorio atacando y sacando los problemas de encima. La mayor satisfacción es mirar a media mañana y encontrar mi escritorio vacío. Eso significa que resolví los problemas pendientes. Hay gente que puede vivir con sus problemas pendientes toda la vida. Hay gente que se resigna a convivir con esos problemas o esa adversidad. Sin embargo, lo primero que vemos en Jesús es que Jesús decidió enfrentar el problema. Hay un viejo dicho que no todos lo comparten, pero hay un viejo dicho que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Eso en la Biblia lo dice de otra manera, pero lo cierto es que Jesús decide enfrentar la situación y no huir de ella. En el capítulo 4 de Lucas dice que Jesús, lleno del Espíritu, el Evangelio según San Marcos dice, impulsado por el Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, Jesús no esperó que Satanás se le cruce por el camino, él decidió ir y enfrentar la situación. Durante muchos años he escuchado en el cristianismo gente que te habla de lo que hace el diablo con su vida y que el diablo de acá y el diablo de allá. Sin embargo, usted encuentra de que Jesús resuelve ir directamente al problema y él es el que enfrenta. Marcos dice que fue impulsado por el Espíritu. Él decide ir a enfrentar la situación. Viene del Jordán, viene del bautismo, viene de la gloria, viene del momento en que Juan lo introduce como el Cordero de Dios. Él podría quedarse con los honores de Juan porque todo Judea estaba ahí, estaban todos los que iban a Juan y de repente Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el hombre quien yo dije que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Dice que cuando Jesús fue bautizado el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él. Él se podría quedar en esa gloria. Él se podría quedar en la abundancia de esa manifestación, pero él decide enfrentar la situación y él se va al desierto, un lugar que no todos nos encanta ni nos gusta. Ir al desierto va a involucrar problemas, desafíos. Enfrentar la situación va a significar eso. Pero vos podés ser de uno de los que aprendan a convivir con el problema o enfrentar el problema y solucionarlo. Dios te ha dado herramientas. Dios te ha dado formas de enfrentar la situación. Es mentira que estás solo y no tenés por qué convivir con esa situación. Es momento que te levantes a enfrentar la circunstancia. Dice que Jesús, impulsado, lleno del Espíritu, se fue al desierto, sabiendo que le esperaba un proceso no fácil. Pero el problema no es enfrentar el desierto. El problema es tener clara la visión. La visión es salir de esa circunstancia. Y entonces hoy vamos a hablar de cómo Jesús se enfrentó y salió de esa circunstancia y cómo es el deseo de Dios. Que no importa cuán grave sea tu situación, no importa lo que te haya dejado la pandemia, no importa las circunstancias que te rodean, el problema es que tengas claro hacia dónde vas. Lo segundo que yo encuentro y que veo en esta circunstancia que Jesús le tocó enfrentar en Lucas, que nos describe con una exactitud tan grande, que normalmente, número 2,
Normalmente los golpes siempre vienen en tu peor momento. Ah, querido, esa es una constante. Normalmente los golpes bajos siempre vienen en tu peor momento. Dice la Biblia en Lucas que por 40 días fue tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Ahí, en esa circunstancia de máxima debilidad, ahí donde tuvo hambre, donde durante 40 días él no comió nada, Satanás sabía cuál era el momento de máxima debilidad. Cuando estaba cansado, cuando estaba agotado y cuando tenía mucha hambre, entonces van a venir los 3 golpes finales. Satanás siempre sabe tu momento de máxima debilidad, tu punto vulnerable. Ahí, cuando estás cansado y con la guardia baja. Y permitime hablarte, porque yo sé que esta pandemia al principio la empezamos como un huracán. Y allá por marzo, cuando nos encerramos, hasta nos hizo bien. Estaba en diciembre tomando mate con mi esposa en la playa en Mar de Ajó. Y le decía a Ceci, qué lindo sería un año de descanso. Qué lindo sería un año sabático. Mirá, Dios escuchó mi oración y nos encerró definitivamente. Claro, al principio teníamos tiempo para todo y mientras los recursos estaban es como que no te diste cuenta. Pero con el paso del tiempo, cada día que fue pasando, te fue carcomiendo, te fue pegando, te fue golpeando. Ya los psicólogos hablan de la peor de las pandemias, que es lo que viene después de todo esto. Los trastornos psicológicos, el encierro, el miedo. En ese momento es donde empezás a vivir tu máxima debilidad y Jesús va a vivir esa máxima debilidad. Y a lo largo de la historia bíblica y la historia secular, siempre se da la misma circunstancia. En el momento de máxima debilidad es cuando los golpes bajos son mucho más duros. Es cuando viene el golpe sutil. Y te encontrás con la guardia baja. Y de repente esos golpes hacen mella. Tu debilidad, mi debilidad. Así lo vivió Israel cuando salió de Egipto. La Biblia nos dice que un pueblo llamado Amalek, los amalecitas, descendientes de Saúl, era un pueblo de villanos, gente que vivía del saqueo y de lo ajeno. No sé si le llama un poco la atención, pero los amalecitas, la historia nos cuenta que estos muchachos vivían del esfuerzo ajeno, vivían del saqueo y esperaban el momento exacto desde sus guaridas en las montañas. Esperaban que por el valle pase alguien y entonces atacaban. Y vivían de eso, vivían del pillaje. En Éxodo capítulo 17 describe que Amalek le hace guerra a Israel, pero no es sino 40 años después que Moisés va a describir lo que pasó ahí. Si usted se cuenta con el relato que Éxodo capítulo 17 hace, usted se encuentra con el relato de cuando Amalek le hace guerra a Israel. Y no entendíamos bien qué es lo que pasaba ahí. La Biblia nos dice que Amalek le salió al camino y lo batalló. Y entonces Moisés le pide a Josué como comandante del ejército que lidere la batalla. Pero la Biblia nos cuenta de que Moisés se sube a lo alto de un monte y que levanta sus manos delante de Dios. Y que cuando las manos estaban de Moisés alzadas, Israel prevalecía, pero cuando se caían las manos de Moisés por cansancio, entonces prevalecía Amalek. Y esa es una constante. Cuando tus manos están levantadas hacia el cielo, Dios siempre te da la victoria. El problema es cuando llega el cansancio y tus manos se caen. Es normal. Yo no te estoy juzgando, por eso es normal que te sientas cansado. Es normal que te sientas agotado de batallar contra lo mismo siempre. Nuestro bendito país, y digo bendito porque lo bendigo,
Digo bendito porque he aprendido a ser consecuente entre lo que hablo y lo que vivo. Digo bendito porque no hay un día que no me pare a bendecir mi tierra. Me asusta cómo muchos, inclusive cristianos, que supuestamente conocen la palabra, se viven quejando y mofando de la nación. Viven hablando del país mal. Y no me refiero a no describir lo que pasa en nuestro país, me refiero a maldecir la tierra. Dice la Biblia que Moisés levantó las manos y vencía. Y cada vez que puedas levantar tus manos a Dios, cada vez que estés fuerte para levantar tus brazos a Dios, la victoria siempre será una realidad. Pero hay un momento donde hasta el propio Moisés se cansó. Y si se cansó Moisés, ¿qué te toca a vos? Claro que te vas a cansar, claro que me canso. Los brazos de Moisés se cansaron. Como también la Biblia nos dice que en plena batalla un día David, el guerrero, el tenaz, el que vencía con la espada de Goliat, David, el guerrero de los valientes, dice la Biblia que en plena batalla David se cansó. Y como David se cansó, dice que cuando lo vio Eliab y cuando lo vieron sus guerreros que lo acompañaron, lo defendieron y lo guardaron y le dijeron: si estás tan cansado no podés venir a batallar, porque si se muere uno de nosotros no hay problema, pero si te morís vos, David, vos sos la lámpara de Israel. Moisés se cansó, David se cansó, es normal el cansancio, el agotamiento. Y muchas veces nos hemos sentido cansados, derrotados, pero dice la Biblia que Aarón y Hur de ambos lados levantaban sus brazos. Ahí es donde necesitas ayuda. Si nosotros leemos Éxodo capítulo 17, no entendemos bien lo que pasó, porque sencillamente es como que le salió un pueblo al encuentro y tuvieron una gran batalla y ganó de esa manera Israel. Sin embargo, cuando nos vamos a Deuteronomio capítulo 25, Moisés describe con profundidad lo que había pasado. Y Moisés en el capítulo 25 le va a dar una instrucción a Josué cuando lo está por suceder, cuando le está por entregar el mando. Le dice: mira, Josué, acuérdate de lo que nos hizo Amalek cuando salíamos 40 años atrás, 40 años de memoria. 40 años. Y Moisés le dice a Josué: Josué, acuérdate de lo que hizo Amalek cuando nos salió en el camino. Cuando salíamos de Egipto, ¿te acordás, Josué? De cómo salió a nuestro encuentro en el camino y desbarató la retaguardia. La de todos los débiles que iban detrás de ti, de todos los ancianos y de todos los enfermos que iban en la retaguardia, y cómo nos atacó sin piedad por nuestras espaldas. Por lo tanto, cuando entres a la tierra, Josué, y tengas paz de tus enemigos, quiero que borres del mapa a Amalek. Quiero que no contemples una sola milésima de lo que significa Amalek, porque quiero que lo quites de la faz de la tierra. ¡Qué impresionante! Quiere decir que Amalek atacó por la retaguardia, atacó por el golpe bajo, atacó en el peor lugar, en el peor momento, atacó a los débiles, a los ancianos que iban al final del campamento. 2 millones de personas avanzaban y en el final mandaban a los ancianos y a los enfermos y a los débiles. Y Amalek atacó por donde más duele. Atacó por el lugar que te puede desmoronar. Satanás siempre sabe por dónde atacarnos. Y siempre que te va a atacar sin piedad. Y Amalek significa el ataque despiadado, el peor de los ataques. Normalmente los ataques siempre se reciben en el momento de nuestra máxima debilidad. Jesús tenía hambre. Jesús tuvo hambre y es ahí, en ese momento, que recibe los 3 golpes finales.
nuestra debilidad. Pablo hacía un culto de la debilidad. Pablo contó una de sus mayores experiencias y dijo que Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso, cuando soy débil, decía Pablo, entonces soy fuerte. Somos llamados por Dios a dar vuelta a nuestra situación. Y en el peor momento o en el momento de más debilidad, ahí cuando tus fuerzas no alcanzan, ahí cuando no tenés ganas ni de orar, ahí cuando la Biblia ni siquiera te habla. Yo no sé si usted ha pasado un momento así, mi querido amigo, yo lo he pasado. Cuando no tenés fuerzas ni de orar, cuando ya tu fe se desmorona frente a tus ojos, cuando no tenés a quién recurrir y el problema se agiganta frente a tus ojos. En el momento de tu máxima debilidad es el momento donde Dios puede revertir la situación y transformarla en tu victoria más grande. En el momento donde tus lágrimas son más frecuentes, en el momento donde tu clamor a Dios es el más grande. El domingo Jimmy nos contaba y nos decía: yo soy el fruto de la oración de una madre. ¿Cuántas madres me escribieron y me dijeron esto? Ángel, me dio fuerzas para seguir orando por mis hijos. Claro, querida, claro, querido. Porque es en el momento donde tus lágrimas son grandes, donde Dios puede revertir la situación frente a tus ojos. No te asustes. Es el profeta Joel que le dice al pueblo: forjen espada de sus asadores, lanzas de sus hoces, diga al débil, fuerte soy. En el momento de la máxima debilidad, normalmente es ahí donde Dios puede revertir el cuadro. La Biblia nos dice que Jesús, pasados los 40 días, tuvo hambre. Entonces, número 3, va a aparecer uno de sus primeros ataques. Satanás le dice a Jesús: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Porque esto tiene que ver con tu primer instinto. Quiere decir que en esta adversidad te vas a encontrar con tu primer instinto. ¿Y sabe cuál es tu primer instinto? La necesidad de la provisión. Es donde más nos duele. Nos duele porque fuimos creados con un instinto de adquisición. Es la necesidad primaria del ser humano, tener sus necesidades resueltas. No está mal añorar, no está mal desear, y no está mal querer tener nuestras necesidades suplidas, porque es nuestro primer instinto. Jesús le va a responder con 3 respuestas concretas, y es impresionante porque las va a tomar del libro de Deuteronomio. Por eso le digo a todos los que me están escuchando que si hay un libro que tenés que leer por lo menos una vez al año, ese es el libro de Deuteronomio. Deuteronomio lo que tiene es la repetición de todos los acontecimientos, pero Moisés lo va a escribir desde la experiencia. No lo está relatando en el momento, sino que 40 años después de haber vivido la experiencia, las recuerda, y las recuerda con su interpretación. Entonces te da detalles y te da un montón de cosas que quizás en el propio relato, como el que te comenté de Éxodo, no estaban. Éxodo no relata que fueron atacados en el momento de máxima debilidad y que el ataque de Amalek empezó por los enfermos del pueblo y por los débiles y los ancianos. Pero sí en Deuteronomio los cuenta. Jesús va a responder los 3 ataques que va a recibir con 3 respuestas categóricas que lo van a llevar a la victoria. Jesús le va a responder algo que está escrito en Deuteronomio capítulo 8, Y cuando Jesús le es planteada su necesidad,
tu instinto más primario. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Ah, si vos sos hijo de Dios, ¿por qué estás viviendo lo que estás viviendo en esta pandemia? ¿Por qué no le decís que tu trabajo, a ver, cambia, a ver, vos que crees tanto? Es el mismo planteo, en el momento de máxima debilidad. Y este es el momento donde más nos dicen, ahí tu fe, tu Dios, a ver qué está haciendo. Entonces dice que a Jesús, el propio Satanás, en el momento de máxima debilidad, le dice, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Jesús categóricamente le da una respuesta que está en Deuteronomio capítulo 8. Jesús le dice, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero en realidad, Jesús utiliza el texto de Deuteronomio capítulo 8, que dice lo siguiente, cuidaréis pues de poner por obra todos los mandamientos que yo te escribo hoy, para que viváis y sean multiplicados y entren y posean la tierra que Jehová vuestro Dios les prometió. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído tu Dios estos 40 años. Le hace mención al recorrido vivido los 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber, quiero que subraye esa palabra, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. Tu vestido nunca se envejeció, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¿Qué le está diciendo Jesús a Satanás? Una verdad que Israel aprendió en el desierto. Hemos pasado por momentos estrechos, hemos pasado por momentos de necesidad. Nadie está evadiéndose de la necesidad. Yo sería un loco si no estaría hablando de la necesidad. Durante muchos años me enseñaron el exitosísimo plan de la fe, que un verdadero cristiano no puede vivir, no puede pasar. No, no es así. Mire lo que dice, pasaste por un desierto y te ha afligido y te he probado para hacerte saber. O sea que la finalidad de Dios es que a pesar del proceso y a pesar de la circunstancia, la mano de Dios siempre va a estar para hacerte saber que lo importante de la vida no solamente es tener tus necesidades suplidas, sino recibir algo de parte de Dios. Hay cosas que definitivamente se aprenden en la necesidad y que más allá de lo que todos podemos vivir, más allá de tener mucho o de tener lo necesario, en todo momento hemos visto el sustento de Dios. Y a pesar de que no lo viste, tu vestido no se envejeció, nunca tuviste ninguna ocasión porque Dios se ocupó de tu necesidad. Nunca hemos visto tanto la mano de Dios como este tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que aún en medio de la necesidad, la mano de Dios siempre te ha mostrado y te hizo saber. Y entonces sabes, ahora sabes que Dios se ocupa de tu vida. Hemos distribuido miles de kilos de alimentos como nunca antes en estos momentos. Y yo sé que la has pasado mal y muchos han perdido sus trabajos, sus fuentes de trabajo. No saben qué va a pasar, qué va a suceder. Calma. Calma. Porque aunque usted no lo vea, aunque usted no se esté dando cuenta, Dios se ocupará de su vida siempre. La tercera respuesta de Jesús que lo dejó mudo a Satanás es que no solamente estoy esperando mi sustento económico, también mi sustento espiritual. No solo de pan vivirá el hombre. Entonces la adversidad se desmorona. Porque cuando estás convencido de que Dios es tu proveedor, por más que estemos viviendo lo que estemos viviendo, la mano de Dios está. Entonces te va a tratar de buscar por otro lado la adversidad.
Y lo cuarto que yo encuentro en el libro de Lucas es que Satanás intentó resucitar el monstruo que tenía dentro, despertar ese monstruo que el ser humano tiene adentro y esa necesidad de ser. Primero tu necesidad primaria, después ese monstruo interior, esa ambición personal de ser, ese ego, esa necesidad de fama, esa necesidad de figurar, esa necesidad que, aunque muchas veces nos damos de humilde, decimos, no, yo eso no me importa, pero en el interior, mire si a lo largo que hemos visto de estos años, mucha gente que inclusive se acerca a la iglesia con una supuesta necesidad de servir al Señor, cuando nos hemos dado cuenta que en realidad lo que estaban buscando era un protagonismo superlativo, era figurar, el ser. Todos tenemos algo allá adentro. Ese ego de decir, yo lo hice, yo lo he diseñado, lo he creado. Entonces dice que Satanás le va a mencionar el Salmo 91. Y eso hoy estaba meditando. Qué impresionante, porque Satanás conoce las Escrituras, aunque no le es revelada. Por si usted no lo sabe, no es tema de este mensaje, lo único que Satanás puede saber de las Escrituras es de lo que nosotros le revelamos. Porque la Biblia tiene un lenguaje espiritual que él no conoce. Entonces él muchas veces y todos sus secuaces tienen que ir a nuestras reuniones para aprender qué se dice. Es interesante que Satanás le va a mencionar a medias el Salmo 91. Porque dice en el versículo 5 que lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada. No es así, no le fue entregada, sino que sencillamente él se la apropió. Pero entonces Jesús le va a responder con Deuteronomio capítulo 6, verso 10 al 13. Porque le dijo Jesús, vete de mí, Satanás, porque Cristo está, al Señor adorarás y a Él solo servirás. Cuando usted se va al libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, usted va a encontrar que Jesús está hablando acerca del agradecimiento. Y entonces dice en el capítulo 6, verso 10 al 13, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casa llena de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no... Fíjese cómo Dios le va a marcar a su pueblo, yo te estoy dando algo que vos no hiciste nada, que no cavaste la cisterna, que no edificaste las casas. Él está queriendo decir, nada de lo que tenés lo hiciste vos. Todo lo que tenés, lo hice yo. Nos encanta decir todo lo que hacemos, nos encanta decir todo lo que tenemos, nos encanta mostrarnos y decir quiénes somos, dónde estamos y mira lo que logré. Dios dice, todo lo que tenés, pedazo de cucutzune, decía mi abuelo, todo lo que tenés, lo tenés porque yo te lo di. Si hay algo que nos ha dejado esta pandemia clara, ¿cuántos se sentían orgullosos de sus negocios, de su fortuna, de todo lo que tenían? Se le está cayendo frente a sus ojos. Y entonces ahora dicen, sí, Dios, y Dios, ahora Dios. Entonces Dios le dice, cuando estés en esas casas que no hiciste, que no edificaste, cuando disfrutes de cisternas que no cavaste, de árboles que no plantaste, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios que te sacó de Egipto, de la tierra de esclavitud. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Cuando Jesús le responde a Satanás que no quiere nada de esa gloria vana, que no quiere nada, y le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás, le está diciendo, yo sirvo a Dios por agradecimiento, yo sirvo a Dios porque todo lo que tengo, todo lo que me ha sido dado, nada de lo que está en mis manos es mérito propio. Y ese es Dios.
Y ese es Dios. Mira la gloria que te puedo dar. Y el Señor dice, no, no, yo no me olvido. Yo no me olvido que estoy en el lugar que estoy por agradecimiento. La adoración más profunda, el servir solo y únicamente a Dios, viene como reacción infinita de agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso servimos al Señor. Entonces va a venir lo que yo considero el golpe más duro. Recuerde, estamos en el desierto, pasando hambre. Somos tentados por nuestro primer instinto, la provisión, y ahí estamos respondiendo. Somos tentados por la fama y el poder, pensar que quizás esto lo hice yo, lo heredé yo. Qué lindo que todo esto te enseñe que si hay algo que te queda en tus manos es porque Dios te lo ha dado. Pero va a venir el último golpe, quizás el más duro de todo, y tiene que ver con la seguridad que anhelamos. Entonces ahí Satanás se da cuenta que Jesús le está respondiendo con la palabra. Y entonces le cita el Salmo 91 a medias. Entonces dice que lo llevó a Jerusalén y puso sobre el pináculo del templo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate de aquí arriba, porque escrito está a sus ángeles que te guarden, pero no sigue la frase. El Salmo 91 dice que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, no lo menciona. O sea que Satanás puede tentarte con media verdades. Porque le dice a Jesús, subite acá arriba y arrojate, total, a sus ángeles mandará cerca de ti. Y no sigue diciendo lo que dice el Salmo 91. Y en las manos te sostendrá para que no tropieces con piedra. Y Jesús le va a responder, escúcheme bien, exactamente con Deuteronomio capítulo 6, verso 16. Donde literalmente Dios, haciendo mención a lo que pasó en la peña de Oreb, dijo, no tentarás al Señor tu Dios como me tentaron en el desierto, en la tierra de Meriba. Entonces dice que Jesús le responde y le dice, escrito está, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y eso aconteció cuando apenas habían salido de Egipto. Apenas habían salido de Egipto, Dios los sorprende con la provisión del maná y acto seguido dice que tuvieron sed. Y como tuvieron sed, se empezaron a quejar. ¿A qué llamó Dios me tentaron? Dice que no solamente se empezaron a quejar por falta de agua, sino que empezaron a provocar a Dios. Empezaron hablando mal del liderazgo y después empezaron a provocar a Dios diciendo, ¿está o no está Dios acá con nosotros? ¿Será cierto que Dios está con nosotros o esto es verso? Entonces la Biblia nos dice que Dios le pidió a Moisés que tome su vara, que golpee la peña y que iba a salir chorros, una fuente de agua, iba literalmente a estallar la peña de Oreb para darle de beber a más de 2 millones de personas. ¿Usted qué cree que sucedió ahí? Un milagro extraordinario, un milagro que estalló frente a sus ojos una peña para que una verdadera abundancia, la Nueva Traducción Viviente dice que chorros de agua salieron y recorrieron el desierto. Y entonces dice en el libro de Éxodo que esa fue la tierra de la rencilla donde provocaron y tentaron al Señor. ¿Cómo lo tentaron? Lo tentaron con la queja. Lo tentaron con esa actitud hostil. Con esa actitud que te lleva siempre a la queja. En vez de tener una actitud de agradecimiento por lo recibido, tuvieron una actitud
de queja. Tuvieron una actitud de quejarse de la situación y de hablar mal de la situación que los llevaban a desconfiar de Dios. Es por eso, querido amigo, que cada vez que nosotros nos quejamos y cada vez que nosotros estamos murmurando de la situación, hace un tiempo atrás le mandé un chat a toda mi familia y le dije, por favor, salgan de la queja. No se suban a este tren de queja y de disgusto. Porque ¿saben una cosa? Siempre nos quejamos por todo. Nos quejamos porque el gobierno cerró la economía para preservar la salud. Si no lo hubiera hecho, nos hubiéramos quejado porque no se cerró la economía y expuso la salud. Yo no estoy defendiendo ningún gobierno ni me interesa hacerlo. Pero cuando tenemos ese espíritu de quejarnos siempre, nos quejamos por todos. Nos quejamos por si abren, nos quejamos por si cierran. Nos quejamos si tenemos hambre o por si tenemos sed. Nos quejamos porque tenemos o nos quejamos porque no tenemos. Siempre nos quejamos. Pero lo que no nos damos cuenta, que nuestra queja de alguna manera está provocando a Dios, tentándolo. Porque cuando nos quejamos es porque sencillamente estamos diciendo que Él no se ocupa de nosotros. ¿No sos vos el que dice que Jehová es tu pastor? ¿No sos vos el que anda diciéndole a todo el mundo que Dios provee tus necesidades? ¿Y por qué te quejas? Dios, en uno de los momentos más amargos de nuestras vidas, me enseñó una gran lección que hasta el día de hoy la vivo. Me dijo, Ángel, si vos confías realmente en mí, si vos dependés de mí como decís que dependés, si vos, tu vida está en mis manos como decís que está en mis manos, ¿por qué te quejas de tu país? ¿Por qué te quejas del gobierno? ¿Por qué te quejas de la corrupción y de todo lo que te rodea? Como uno más. Es como si dependerías de un gobierno, si dependerías de una nación y si dependerías de lo que hacen los demás. Es como que si dependerías de la suerte como los demás. ¿No dependés de mí? ¿No confías en mí? ¿Acaso tu vida no está en mis manos? ¿Por qué te quejas? Es por eso, mis más cercanos lo saben, que no hablo nunca de mis necesidades. Porque he aprendido que mis necesidades están delante de Dios. Si yo dependo de Dios, si yo confío en Dios como digo que confío en Él, si el Salmo 23 no es un poema que recito y es una experiencia de vida, si Mateo capítulo 6, cuando Jesús dijo, no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, no es simplemente un poema literario, sino es una realidad en mi vida. Si realmente yo el Salmo 91 lo vivo, pero no sencillamente lo recito, no soy uno más, no dependo como los demás, no estoy en el mismo tren que los demás, porque Dios es mi sostén, porque Dios es mi proveedor, porque Dios es mi sustento. Volviendo a Lucas, dice la Biblia que cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. Cuando tu respuesta es categórica, tu posición es certera, tu respuesta está en Dios, amparado en Dios, la adversidad te va a abandonar. La tristeza te va a abandonar, la amargura te va a abandonar, porque sencillamente estás parado en la roca, en Dios. Tu confianza está en Dios, tu esperanza está en Dios, y el que dijo que no te va a abandonar, nunca te abandonará, nunca te dejará, siempre te sostendrá, siempre estará con vos.
Después de todo eso, volvió Jesús en el poder del Espíritu a Galilea y empezó su ministerio de una manera impresionante. Pero primero pasó por el desierto. Es por eso que te dije cuando comencé este mensaje, que dependiendo de tu respuesta, terminarás con el problema o empezarás con él. Si tu respuesta es categórica, si tu actitud es correcta, si estás amarrado a la palabra, la pandemia no podrá contigo, ni con tu negocio, ni con tu familia, ni con tu trabajo. Aunque se caiga eso, Dios levantará uno mejor. Aunque parece que el camino se cierra, Dios tendrá uno mejor. Vos no dependés de nadie, pero tu respuesta tiene que ser la correcta. Por eso en esta hora quiero orar por tu vida. Quiero que te pares delante de Dios con tu familia, con tu negocio, con tus necesidades, con tu trabajo, con tus proyectos. Quiero desafiarte, porque este es el momento de la verdad. Y si hay algo que todo esto en el mundo ha generado es una enorme crisis para poner sobre la mesa la realidad de nuestra fe. Esta crisis lo único que ha puesto de manifiesto es dónde estás parado. Porque si estás anclado y parado en el Señor, tu respuesta va a silenciar el mismo infierno. Tu respuesta, tu actitud va a enmudecer a los demonios. Tu respuesta, tu actitud va a cerrar todo lo que te rodea y que te quiere liquidar y va a abrir puentes de bendición, porque detrás tuyo está el Señor de señores y el Rey de reyes. David no escribía poemas. David escribía vivencias. Moisés no escribía alucinaciones, escribía experiencias. Y Jesús marcó su experiencia y silenció los demonios, silenció el poder de las tinieblas, porque sencillamente Él y el Padre eran uno solo. Trata de vivir la palabra, trata de atesorar la palabra y trata de dar la respuesta correcta, y entonces verás cómo las puertas se abren. Que el Señor te bendiga en esta noche.